Bienvenidos al episodio número 45 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y para efectos del episodio del día de hoy tenemos el gran honor de participar nuevamente junto a la abogada Ivonne Núñez, ex jueza de la Corte Provincial de Justicia y actualmente ministra de Trabajo. Bueno, pues antes de comenzar, primero quería darle las gracias a abogada por haber aceptado la invitación al canal nuevamente. Y bueno, pues cuénteme cómo ha sido este camino ahora a nivel político, ¿no? Gracias por la invitación. Había quedado yo con una deuda pendiente con usted Claro. de venir al programa número 60, Número pero 60. las circunstancias y la historia me han ubicado a venir al programa número 45. 45, sí es. Bueno, le comento algo. Yo nunca me propuse ni ser magistrada de la República y tampoco ministra del Trabajo. Sin embargo, son circunstancias las que me han permitido tiempo atrás ser magistrada de la República y en la actualidad ser ministra de Estado en un gobierno que históricamente se posiciona como el primer gobierno en la historia del Ecuador y de América Latina en tener un gabinete conformado por más del 60% de mujeres. Perfecto, y claro, y eso es algo que llama la atención también tanto a nivel nacional como a nivel regional. Un poco para comenzar con esta entrevista del día de hoy, abogada, era hablar también sobre lo que no se ha refrescado un poco la memoria a nivel de la prensa, por así decirlo, y es en cuanto al acuerdo ministerial del pasado 21 de marzo del 2024 acerca de esta doble instancia, ¿no? Entonces, que vemos nuevas figuras como la notificación en 24 horas, el accionado tiene término de 2 días para contestar, sea el empleador o el trabajador, y luego si es que no puede ser citada por prensa, si es que no puede ser citada en persona, será citada por prensa y tendrá el accionado un término de 22 días aproximadamente para contestar. Con ese antecedente, ¿qué beneficios exactamente estamos viendo frente al trabajador? Estamos viendo en primer término una dinámica administrativa legal y cumplimiento del doble conforme, en consonancia con el respeto del debido proceso, en razón de que la Constitución de la República actual permite la impugnación frente a una decisión tanto legal y también administrativa. La resolución de visto bueno, tiempo atrás, sí era sujeta a una doble instancia. Nosotros hicimos un balance de la posibilidad de la incorporación en pocos meses cuando asumimos la conducción del Ministerio del Trabajo. Para ello emprendimos sendos cursos de capacitación con los directores a nivel del país, directores regionales del Ministerio del Trabajo y también con los inspectores de trabajo, toda vez que la dinámica por más de 30 años en el Ecuador fue una instancia única y sujeta a una revisión porque dicha decisión tiene informe administrativo nada más. Y de este informe administrativo se acude siempre a sede judicial para reclamar todas las consideraciones que en términos de derecho representa una demanda laboral. ¿Por qué nosotros decidimos instaurar la doble instancia en el Ministerio de Trabajo? Primero, por cumplimiento constitucional. Segundo, por trámite administrativo del doble conforme. Y además, porque una de las razones también de la evolución del derecho es permitir que se ejerzan estos derechos de los cuales uno se cree asistido. Una decisión de primera instancia podía o no podía ser sujeta de impugnación. Claro, la Constitución lo permite. En razón de aquello, nosotros además, considerando que puede tener una doble instancia, como en la actualidad ya la tiene, preparamos a los directores, preparamos a los inspectores y continuamos con los procesos de preparación académica, porque es necesario también tener uniformidad en las decisiones administrativas y ahora estamos incorporando jurisprudencia administrativa y la pretensión final de este Ministerio del Trabajo es llegar a los precedentes administrativos en resoluciones de visto bueno. Consecuentemente, es una dinámica de aprobación que viene dando resultados. ¿Por qué? Porque nosotros impulsamos en el Ministerio del Trabajo además una obligación constitucional, que es la mediación.
y está surtiendo efecto la doble instancia, porque se están quedando en fase de mediación. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque esta dinámica del derecho, la dinámica de la mediación, nos lleva al cumplimiento del artículo 190, en razón de que los temas de orden laboral pueden tener una conclusión en poco tiempo. Ok, y entiendo que también como hay esta doble instancia, tanto el empleador, entonces, en cuanto a esta relación no jerárquica o de poder que puede tener frente al trabajador, prefiere llegar o quedarse en la primera instancia junto a la mediación, ¿verdad? Claro, no solamente porque ahorra tiempo, sino porque también ahorran recursos y están allí los resultados. Los resultados es que han aumentado las mediaciones y la conclusión de los procesos en la primera instancia en los trámites de visto bueno. Perfecto, y ahora con ese antecedente para un poco ir refrescando lo que ha venido pasando, ¿no? A nivel de derecho laboral, queríamos también pasar a conversar lo que sería el pasado 21 de abril del 2024, que se realizó este referéndum y consulta popular, las cuales 9 preguntas de las 11 se aprobaron por medio del sí, y en este caso la pregunta del arbitraje extranjero y también sobre el contrato por horas no pasaron, ¿no? Sin embargo, existieron muchos debates a nivel de la prensa, a nivel del periodismo, sobre los valores mínimos y máximos que podían recibir los trabajadores, ¿no? Pero aquí viene una interrogante. ¿Se tenía la seguridad o era posible fijar antes de la consulta popular estos valores correspondientes? Es decir, que ya la ciudadanía tenga una seguridad sobre lo que vendría a ser el contrato por horas. El Ministerio de Trabajo le entregó los resultados de los cálculos matemáticos que generaban la contratación por hora. Y nosotros siempre dijimos la verdad, vamos a escoger lo mejor, vamos a ponderar en los cálculos, y así se lo hizo. La división no para 240 horas mensuales, sino para 160, tomando en cuenta de lunes a viernes. El trabajo por horas en el Ecuador existe. No es que no existe, el trabajo por hora en el Ecuador existe, se llama jornada parcial permanente. El concepto de precarización al trabajo por hora es incorrecto. En la Constitución existe el concepto de que la precarización es por contrato por horas y también en relación a que existe precarización en los procesos de tercerización. Nosotros en el Ecuador tenemos tercerización, de acuerdo a los mandatos constituyentes. La limpieza, la seguridad y la mensajería son procesos de tercerización en las relaciones laborales en el sector público. No es posible que se tenga un concepto de que el contrato por hora es precarización laboral. ¿Por qué? Porque existen jornadas laborales y actividades laborales que por su naturaleza son precarias. No las vamos a poder cambiar. Doy 2 ejemplos. La persona que limpia una piscina una vez a la semana o cada 15 días, esa actividad por su naturaleza es precaria, yo no la voy a poder cambiar. Una persona que hace las funciones de jardinero tiene una actividad que por su naturaleza es precaria. Sin embargo, la Constitución de la República encasilló en el año 2007 que el contrato por hora es precario. No hay precarización cuando la jornada laboral por horas tiene seguridad social y gana todos los beneficios que la ley laboral reconoce, 13º, 14º, vacaciones, afiliación al Seguro Social. Ese fue el concepto de la pregunta en la consulta. Y de igual manera, la otra pregunta que iba inmersa en esta gran pregunta en materia laboral era la pregunta de retornar a el contrato a plazo fijo, que en el Ecuador existió. Lo cambiaron a un contrato a plazo indeterminado, cuando el concepto también fue errado. Y ahí nosotros hemos visto los datos estadísticos. Descendió con la contratación a plazo indefinido la contratación en el Ecuador, porque el concepto que manejaron quienes hicieron esa reforma era de una estabilidad per se, una estabilidad permanente, cuando el Código de Trabajo categoriza 2 tipos de estabilidad. La estabilidad per se, que es la estabilidad permanente para los dirigentes sindicales y para las mujeres en estado de gestación y madres lactantes.
Cuando son despedidos, el mismo Código de Trabajo los ampara para el retorno y les da la posibilidad, retornan al puesto de trabajo o reciben la indemnización. Presentan una demanda que se llama despido ineficaz. Existe esa estabilidad. También nosotros, los que laboramos los 5 días a la semana, los 7 días a la semana, los demás trabajadores del sector público y del sector privado, tenemos una estabilidad parcial. Consecuentemente, haber titularizado al contrato a plazo fijo como contrato a plazo indefinido no garantiza de ninguna manera la estabilidad. ¿Por qué? Porque tanto el empleador como el trabajador pueden dar por terminada la relación laboral cuando lo consideren necesario. En el caso del empleador, aplicando el artículo 172. Y en el caso del trabajador, también, aplicando el artículo 172 y el artículo 173 en los casos de acoso laboral. Por eso es que es necesario conocer los conceptos y saber cuáles son los principios que rigen el derecho laboral para entender realmente lo que significa el conjunto del derecho social. La pregunta no fue aprobada, pero eso no significa que el gobierno, liderado por nuestro señor presidente Daniel Noboa Sin, se va a cruzar de brazos para no seguir generando más fuentes de trabajo que son necesarias. Y además es una obligación constitucional. El Estado debe generar empleabilidad, salarios dignos. Entonces, bajo esa premisa, podríamos entonces, una forma de conclusión también, entender que esta pregunta también, o el contrato por horas, su objetivo, también podría ser un beneficio, en este caso, para cierto sector del país que venía ya con una contratación informal. Yo le diría que sí. Mire, cuando existen muchos ajustes a la norma, muchas confusiones en las legislaciones en materia laboral, se opta por el contrato ilegal. ¿Cuántas personas en el Ecuador no tienen contratos formales y reciben remuneraciones que no se ajustan a lo que señala el artículo 42, el artículo 111, artículo 113, 69, 70 del Código de Trabajo? Me refiero a los décimos y me refiero a las vacaciones, y que además tampoco tienen seguridad social. Nuestra pretensión con la pregunta fue justamente formalizar a los informales y a aquellos que tienen la posibilidad, sin límite de edad, ya no en las edades comprendidas entre los 18 y los 29 años de edad, que es la ley del empleo de jóvenes, sino para todos. Y yo me enfocaba como ministra en un segmento que considero que es un segmento muy olvidado, de aquellas personas que les faltan pocas aportaciones para finalmente optar por la jubilación. Sin embargo, el presidente de la República y esta ministra de Trabajo no va a desamparar a los desamparados del empleo. Ok, perfecto. Y ahora, hablando justamente de esta parte de las estadísticas también, vemos que hay en febrero del 2024 aumentó del 54.3 al 55.1% la tasa del empleo informal. Pero, muy bien, sin embargo, el reciente 1 de mayo del 2024, usted, ministra, también anunció posibles ajustes en los contratos de la jornada parcial, es decir, jornadas laborales menores a 4 horas, que serán regularizadas mediante acuerdos ministeriales. Bajo este sentido, ¿cuál es la estructura que se intenta manejar en ese sentido? Miren, muchos acuerdos ministeriales emanados por el Ministerio de Trabajo no se ajustan a la realidad. Y le voy a dar como ejemplo uno, el famoso contrato emergente, que surgió frente a una circunstancia particular que vivió el Ecuador y el mundo, cuando fuimos víctimas del COVID, que se emitió una disposiciones normativas contenidas en una ley que se la tramitó de manera urgente. Esta ley fue diseñada para la etapa del COVID y dio como origen el contrato emergente, ser contratados para aquellas empresas que comenzaban nuevamente a aperturar sus actividades económicas. Ya el COVID terminó en el Ecuador. Sin embargo, mire usted, el seno legislativo, la Asamblea Nacional del Ecuador, el año pasado, para dar por concluida esta ley donde consta el contrato emergente, el presidente de ese momento, en las peleas que tenía intestinas entre el Ejecutivo y el Legislativo,
le dio veto parcial y la ley no fue derogada, razón por la cual aún permanece el contrato emergente. ¿Qué hacer frente a una situación de esa naturaleza? El Ministerio de Trabajo está terminando de hacer el estudio técnico jurídico para buscar la forma, cómo vamos a regular a estas alturas, después que terminó el tema de la pandemia, el contrato emergente. ¿Qué hacer frente al contrato de jornada parcial permanente que está diseñado en el Código de Trabajo y que no establece el Código la jornada de 4 horas? Lo tiene abierto. Las condiciones que establece ese contrato por hora de jornada parcial permanente es trabajar menos de 8 horas, pero no tiene una base ni tampoco tiene un techo. Consecuentemente, allí existe un candado. ¿Cuál es el candado? Que exista un contrato que tenga esta característica, que sea permanente y que le genere una estabilidad parcial, no la estabilidad permanente. La estabilidad permanente en el Ecuador solamente la tienen 2 sectores, los dirigentes sindicales y el sector de las mujeres embarazadas y en estado de gestación, porque además estas 2 categorías, en el caso de las mujeres, es un derecho garantizado en la Constitución de la República, que establece que la función judicial y también todo el ente administrativo debe cuidar a la mujer en este estado. Perfecto. Entonces, en estas nuevas reformas o nuevos acuerdos ministeriales que puedan regularizar la jornada parcial, ¿también se incluirán los mismos beneficios de ley que los contratos indefinidos? Una jornada parcial permanente por horas indudablemente goza de una estabilidad, goza también de la afiliación al Seguro Social y goza también de todos los beneficios legales. Nosotros como ministerio es nuestra obligación cubrir, tutelar las condiciones de las personas que no tienen trabajo y que todos los días tienen la esperanza de tener un trabajo formal. Y nosotros estamos encaminados en continuar con la política de generación de empleo, solo con la ley de generación de empleo para jóvenes, que entró en vigencia el día 19 de diciembre del año 2023, a la fecha, que tiene incentivos tributarios que empiezan con el 50% y concluyen con el 150%. A la fecha han generado más de 70.000 puestos de trabajo en todas las provincias del Ecuador. Y justamente con estas nuevas leyes, ¿no?, que han sido legitimadas hoy en día, también existe ahora el Tratado de Libre Comercio con China, este 1 de mayo, que bueno, pues de cierta forma incentivaría el empleo en el país por los productos agrícolas que ingresarían también. Entonces, bajo este sentido, ¿está en el ojo del ministerio este sector agrícola que como conocemos, hay una parte de la población dentro de este sector agrícola que tiene o mantiene relaciones laborales algo informales? Nosotros hemos descubierto que con el contrato a nuestros jóvenes de 18 a 29 años, el sector que más trabajo le ha dado a nuestros jóvenes, que abrió las puertas al mercado laboral, aquellos jóvenes que antes le daban la espalda porque decía que no tenían experiencia. Esa es una realidad. Nosotros nos hemos enfocado en nuestros jóvenes, que representan el 3.8% de la población económicamente activa que no tiene trabajo. De ese 3.8% que no tiene trabajo, 200.000 jóvenes se encuentran encasillados, según el INEC, en este porcentaje. Creemos que el sector agroexportador, que es el que nos entrega los primeros resultados con estas importantes contrataciones de nuestros jóvenes en el país, va a seguir incrementando la masa de trabajo. ¿Por qué? Por las razones que usted lo acaba de señalar. Ingresar y tener la posibilidad de que en el mercado chino se incorporen y se consuman más productos, ya no los productos tradicionales, realmente constituye un aliciente para la economía y para la exportación del Ecuador y también para el trabajo. Ya no solamente a China vamos a exportar los clásicos plátanos, las bananas, el camarón. Ahora vamos a exportar productos no tradicionales y a mí particularmente me alegra mucho decirlo, que son productos que se siembran, se cosechan en la costa, sierra y oriente. Se van a exportar ahora a China sandía, aguacate, arándano, pitahaya, uvilla y muchos productos no tradicionales. Va a ser un proceso paulatino, pero estoy muy convencida
Y creo que todos los ecuatorianos que amamos al país y que creemos que debemos generar más fuentes de trabajo, tenemos hálitos esperanzadores en que pronto no solamente los jóvenes, sino también otros sectores sociales se incorporen a los procesos de agroexportación de nuestro país. Y como usted sabrá también, el sector agrícola es uno de los sectores del país que tantos beneficios económicos le puede brindar a nuestro propio país. Bajo esta misma premisa, entonces, existirán sectores públicos que de la mano del Ministerio de Trabajo, es decir, en ese sentido, otros ministerios también públicos, incentiven la contratación laboral. Claro, lo hacemos de la mano con la ministra Sonsoles García, que es la ministra de la Producción, y también trabajamos con la Cancillería, con la señora ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, quien ya le anunció al país la generación de fuentes de trabajo para nuestros jóvenes ecuatorianos en otros países del mundo. Estos convenios se trabajaron primero con el Ministerio del Trabajo, pero al estar a cargo de la señora Canciller, ella paulatinamente los está anunciando. En relación con el Ministerio de la Producción, con quien trabajamos, que es con la ministra Sonsoles García, estamos también trabajando con otros países, con Costa Rica y también con Canadá. Canadá ha anunciado que ellos van a seguir manteniendo la inversión en varias áreas aquí en el Ecuador. Inversión en la provincia de Bolívar, en el área minera, respetando todas las regulaciones internacionales, pero vamos tendientes a generar más fuentes de trabajo. Perfecto. Y ahora, en cuanto también mencionar un poco también ciertas estadísticas, ¿no? Del INEC, actualmente nuestra población está entre 16 y 18 millones, según estadísticas del INEC, hasta incluso septiembre del año 2023. Y como usted mismo había mencionado, hay un sector de la población que se encuentra sin trabajo. Hasta 2023 era un aproximado de 350.000 personas sin un trabajo formal. Pero a raíz de este referéndum y esta consulta popular, entonces, el gobierno como tal, junto con el Ministerio de Trabajo, ¿cuáles serían los pasos siguientes a tomar para revertir de cierta forma esta mala imagen que se le ha querido dar tanto al gobierno como a las tasas laborales que se han venido dando, ¿no? Mire, le voy a contar una anécdota. Hace más de 15 años aquí en el Ecuador, algunos abogados hablábamos de reformar el Código del Trabajo para incorporar el teletrabajo. Nos dijeron de todo, empezando por los títulos de que éramos vagos, que no sabíamos trabajar de manera presencial y queríamos ya incorporar el teletrabajo. Yo le pregunto, ¿se incorporó el teletrabajo en el Ecuador? Claro. ¿Cuándo conocimos de esta herramienta que estaba en el Código de Trabajo? Porque ya estaba. La conocimos en el año 2020, a raíz de la pandemia. Hoy he leído en la prensa que hay un grupo de asambleístas con el legítimo derecho que les asiste en que quieren hacer solo una ley especial para la regulación del teletrabajo, cuando el teletrabajo ya está regulado en el Código del Trabajo. Yo me adelanto, y no importa lo que me puedan señalar ahora, yo me adelanto a decir que pronto el Código de Trabajo tendrá que obligatoriamente regular la inteligencia artificial. ¿Sabe lo que se discute en Europa en los actuales momentos? La reducción de la jornada laboral. Ya no trabajar 8 horas, sino trabajar 6 horas. Claro, con la remuneración pactada porque son otras condiciones. Nosotros vamos a seguir en la política de la empleabilidad. Las modalidades de trabajo siempre serán adaptables a las circunstancias. Y el Código de Trabajo, que ya ha tenido 4 codificaciones y que ha tenido un sinnúmero de reformas a través de los últimos, me atrevería a decir, a través de los últimos 30 años. Yo le llamo el código más achacado. Pero ese código necesita incorporaciones de mejoras en relación a las modalidades de trabajo. ¿Por qué? Porque las circunstancias económicas, porque el desarrollo de la sociedad, porque los sectores agroexportadores y también porque la mano de obra ecuatoriana lo requiere. Es necesario incorporar nuevas modalidades de trabajo. Lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Siempre los cambios asustan y también asusta el miedo. La campaña del miedo, a aquellas personas que les dijeron, ustedes van a ser nuevamente contratados, ahora por contrato, por horas de trabajo, está bien, se asustaron, pero no importa. Siempre las historias son así.
A veces las historias permiten que el desarrollo sea muy rápido en una sociedad. A veces ese desarrollo de la sociedad, desarrollo político, desarrollo económico, es muy lento. El Ecuador enfrenta el peor momento de su historia republicana. La lucha es contra el crimen organizado y contra la impunidad. Estos pilares son los bastiones principales de todos los ecuatorianos. Y de la mano va también la generación del trabajo. Este es el Ecuador de los trabajadores. Y claro, justamente como usted dice, esto va de la mano también con el ámbito de la seguridad y la salud pública. Sin embargo, me parece interesante lo que mencionó acerca de que debe ser regularizada también la inteligencia artificial en su momento. Pero como Ministerio de Trabajo también es un tema o es un sector, por ejemplo, la inteligencia artificial, que está dentro de su radar, es decir, de no regularizarla, pero sí incentivar de cierta forma las tecnologías. Mire, hay una institución del Estado que en pocos meses va a anunciar un concurso de mérito y oposición. Y con un gobierno extranjero se está trabajando en la incorporación de la inteligencia artificial en esas actividades que a ellos les corresponde. Estamos de a poco viendo cómo en las instituciones del Estado, que van a ser los principales pilares. Cuando digo instituciones del Estado, no necesariamente me refiero a las instituciones del Estado por el sector ejecutivo. En general, de a poco van a ir incorporando la inteligencia artificial. No hay que despreciar las mejores herramientas que tenemos para mejorar y potencializar el trabajo. De hecho, en Europa, hace 2 meses atrás, se aprobó la ley de inteligencia artificial. Claro, y eso es bastante interesante porque es algo que va a ir revolucionando tanto a nivel regional como a nivel internacional. Ahora, pasando también a un tema que es no sé si decirlo de forma que es algo controversial, pero está también el Ministerio de Trabajo tomando en cuenta a los gremios, a los síndicos también del sector de nuestro país. Mire, nosotros tenemos un consejo que se llama Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Este consejo, que está institucionalizado hace muchos años, que es el que determina cuál es el incremento del salario básico unificado para el año siguiente, está conformado por empleadores, por trabajadores y por el gobierno, en este caso por el Ministerio de Trabajo, que lo preside. Cuando asumí la cartera del Estado como ministra de Trabajo, me encontré con un Consejo Nacional que solo se reunía 5 días antes de que concluyera la primera o segunda semana del mes de diciembre. Como no se ponían de acuerdo, el Ejecutivo o el Ministerio del Trabajo, dice la ley, son los que determinan cuál es el salario básico para el año siguiente. Cuando me encontré con esas novedades, lo primero que se planteó es que el Consejo Nacional de Empleos y Salarios tenía que cambiar en su dinámica de reuniones. Y nos comprometimos a tener cada 2 meses reuniones para ir viendo exactamente el balance del desarrollo, cómo va el manejo de la economía y cómo va el incremento de la empleabilidad. Pues tuvimos ya la primera reunión en el mes de febrero y en pocos días vamos a tener la siguiente reunión. Y la propuesta que les hicimos a ellos como Ministerio de Trabajo es que debemos firmar el pacto para la consecución de la empleabilidad en el Ecuador. Todos estuvieron de acuerdo. Entonces, no es que este ministerio ha cerrado las puertas, todo lo contrario. Creo que es el ministerio que en muchísimos años trabaja con las puertas abiertas. Yo siempre digo en broma, el Ministerio de Trabajo no tiene ni puertas ni bisagras. Desde el primer día que asumimos la conducción del ministerio, hemos ido paulatinamente resolviendo grandes conflictos laborales. Le doy 2 ejemplos. El tema del diario El Comercio. No tenían sindicato, no tenían comité de empresa, pero tenían muchas aspiraciones los trabajadores, porque ese medio de comunicación fue cerrado. Hoy tienen una organización sindical, tienen un pliego de peticiones y tienen la atención y la concurrencia del Ministerio del Trabajo. Nos encontramos también con un caso que es un caso simbólico de lucha en relación a la exigencia del pago de utilidades. Me refiero al caso de los extrabajadores de Cervecería Nacional. Por pedido del señor presidente, nuestro líder Daniel Noboa Sin solicitó la atención urgente. El ministerio a la fecha ha consignado ya a más de 2.000 extrabajadores de cervecería más de 41 millones de dólares. Más de 41 millones de dólares han sido pagados. 0 corrupción, 0 privilegio. Esta es la forma del trabajo, porque
una de las razones o pilares fundamentales del gobierno del presidente Noboa Sin es un Estado eficiente. Y así vamos a tener que seguir trabajando. Esta es la forma como laboramos. Nosotros tenemos que presentar en pocas semanas una ley por exigencia de la Corte Constitucional que fue derogada, la ley de los jubilados de las cementeras del país. Ya está elaborada la ley. Tenemos de igual manera que entrar a consignar valores que desde hace 10 años están pendientes para muchos jubilados de varios sectores de trabajo del país. Se deben en el Ecuador 800 millones de dólares para jubilados, y no me refiero a la seguridad social. En el sector de la salud, en el sector de la educación, en muchos sectores, el ministerio tiene a la fecha ya valores destinados para el pago, y los primeros beneficiados van a ser 4.000 jubilados del país. Y justamente es muy importante este tema de las jubilaciones, porque eso también, ministra, nos lleva a pasar a uno de los últimos temas para ya ir un poco cerrando el episodio del día de hoy, y es el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su presidente, en este caso Eduardo Peña, si no me equivoco, el actual presidente del IES, actualmente ha propuesto que se aumenten estas aportaciones también con un porcentaje mayor de remuneración mensual que recibirían una vez que se jubilen. Entonces, ¿de qué forma el Ministerio de Trabajo, de la mano del IES, plantean tomar el papel o tomar las riendas de este problema, ¿no? El problema de la seguridad social en el Ecuador es muy complejo. Es muy complejo por varias razones. Es muy complejo por esa decisión que se tomó tiempo atrás de que el Estado deba aportar un porcentaje bastante alto a la seguridad social. Es complejo porque no hay proyección. Es complejo porque se han dado muchos actos indebidos que han sido en su momento debidamente denunciados. Sin embargo, en el tema que usted plantea, que es un tema de aumentar los años para poder acceder a la jubilación y aumentar los porcentajes, es simplemente una propuesta. Y al ser una propuesta, evidentemente va a ser sujeta a que existan contrapropuestas, diálogos. A mí siempre me gusta que se hable en voz alta. Y no necesariamente por hablar en voz alta, una autoridad, como en este caso el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo da como hecho. Él lo propone frente a una crisis, porque frente a una crisis como la que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que más existen son propuestas. El Ministerio de Trabajo en su momento, cuando sea llamado por parte del legislativo, si así llegase a suceder, nosotros daremos nuestras opiniones, como las hemos venido dando en otros procesos de reforma a legislaciones importantes, como el caso de la Ley de Discapacidades, donde el Ministerio también aportó y dio también evidentemente sus criterios. Perfecto. Y ahora ya para ir finalizando con esta gran ponencia que nos ha brindado el día de hoy, ministra, quería saber si nos podrá brindar también un poco un mensaje hacia los jóvenes del país, que actualmente, como sabemos, estamos en un gran problema a nivel tanto económico, de seguridad, de salud pública, y ahora como estamos tratando de ver este impulso que está tratando el Ministerio de Trabajo de darle al sector laboral, ¿no? Bueno, el mensaje que cabe en un momento histórico como el que vive el Ecuador es el mensaje del señor presidente. Estamos en el camino correcto de la historia. La lucha contra la inseguridad, la lucha por generar paz permanente y la consecución del trabajo son los horizontes del señor presidente Daniel Noboa Sin y de esta ministra de Trabajo. En ese sentido trabaja un gobierno de manera unida, de la mano de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de todos los ciudadanos del bien. La lucha continúa contra el crimen organizado y contra la impunidad. Todos estamos construyendo el nuevo Ecuador. Perfecto, creo que con este mensaje cerramos ya el episodio del día de hoy. Le doy gracias nuevamente, ministra, por haber aceptado la invitación, y como usted sabrá, están las puertas abiertas del canal para conversar siempre sobre temas de derecho laboral, temas políticos también, y eso, esperamos tenerla nuevamente también. Para el acá. Programa 60, no se olvide. Sí, obvio. Sí. No se olviden que este capítulo estará en YouTube, está en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y estamos en redes sociales, en TikTok y en Instagram como @legalycotidiano.es. Este fue el capítulo número 45 junto a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Mi nombre es Humberto Vela. Nos vemos en el siguiente capítulo de Legal y Cotidiano.